Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo video quiero mostrarte el rescate y la restauración profunda que hice en una guitarra española de la marca Alhambra. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. Como podemos observar, esta guitarra ha sido víctima de numerosos golpes, fracturas, y un maltrato general que ha dejado huellas profundas y una guitarra prácticamente sin vida. Como es un instrumento bastante fino, tengo el reto de no cambiar ni la más mínima pieza de madera. Así que tendré que desarmar toda la caja de resonancia con calor, para poder reparar cada parte conservando su madera original, y por ende su sonido. Para empezar con este trabajo, iniciaré despegando el puente con mucho cuidado, aunque la verdad fue muy fácil ya que prácticamente estaba pendiendo de un hilo. A continuación, procederé a despegar el fondo o tapa trasera para poder realizar todas las reparaciones internas. Como los golpes y las fracturas son bastante considerables, fue imposible sacar la tapa en una sola pieza. Sin embargo, esto no es mayor problema ya que dejaré esta tapa sin ninguna huella visible. Como se puede observar, las barras del abanico están sueltas, y la mayoría de ellas fracturadas. Así que el trabajo de restauración tendrá que ser muy minucioso en esta área, recordando el reto inicial de no reemplazar ninguna pieza original. Con la misma técnica, procederé a retirar las barras transversales de la tapa trasera. Una vez la tapa está limpia, tendré que desdoblarla, dado que por las diferentes roturas, la madera se dobló hacia adentro. Para esto se debe humedecer la tapa con abundante agua, y prensarla en una base totalmente plana y recta por al menos un día. Pasadas 24 horas, podemos observar que la madera ya está bastante plana. A continuación, voy a utilizar mi técnica de peones para prensar y pegar cada parte de la tapa que está separada. Para ello, pegaré con pegante instantáneo un par de peones a lo largo de las grietas para que sirvan de puntos de agarre para ejercer presión. Cuando la tapa ya está en una sola pieza, procederé a quitar los peones y a limpiar los excesos de pegamento. Posteriormente, procederé a pegar las partes de la tapa, que si bien no están separadas del todo, presentan grietas bastante profundas. En la mayoría de ellas utilizaré pegante instantáneo, y en otras cola blanca tradicional, dependiendo el caso. Con todas las reparaciones hechas, procederé a lijar y limpiar la tapa de manera interna, para no dejar huellas ni restos de pegamento.
A continuación, procederé a marcar y pegar nuevamente las barras transversales en su lugar. Mientras este proceso termina de secarse, continuaré trabajando en la caja de resonancia. Para ello, procederé a retirar el apoyabrazo, el cual no es original de esta guitarra. Una vez retirado, me doy cuenta que pusieron esta pieza como una solución para ocultar esta tremenda locura, que ni siquiera rellenaron bien. A continuación, procederé a aplicar pegamento a cada una de las barras del abanico para regresarlas a su estado original. Prácticamente, esta guitarra solo tenía una sola barra bien pegada. Continuando con la tapa trasera, procederé a pegar el refuerzo central que da soporte al ensamble de las dos mitades. Además de esto, instalaré numerosos refuerzos con la misma madera del fondo en cada una de las fracturas. No soy muy partidario de este tipo de parches, pero en este caso, es muy necesario ya que el daño sobrepasa el 60% de la tapa, y si no se refuerza, quedaría demasiado frágil y susceptible a nuevas rupturas. Con la tapa trasera lista, solo me queda realizar la limpieza de las contrafajas, para volver a instalar todo en su lugar, y volver a sellar la caja armónica. Realizado este paso, aplicaré bastante pegamento blanco y procederé a prensar. En este punto, la guitarra ya está sellada nuevamente, y está lista para empezar con su proceso de lijado y acabado. Para mejorar su sonido y evitar que queden cicatrices de las reparaciones, procederé a retirar todo el acabado anterior, el cual es de poliuretano, y lo reemplazaré por laca nitro, la cual permitirá una mejor resonancia y proyección del sonido. Como se puede observar, las huellas de la reparación son casi imperceptibles. Por último, antes de dar el acabado final, procederé a limpiar e instalar el puente en su lugar, además del apoyabrazo.
Con todas las piezas listas, procederé a empapelar el diapasón y todas las partes que quiero proteger para empezar con el proceso de pintura. Para iniciar, sellaré el poro con sellador lijable tipo nitro. Para los que se pregunten qué tipo de pinturas uso, les diré que manejo la marca Nitorlac. Y en la descripción de este video podrán encontrar los enlaces a todos los productos. Una vez el poro está totalmente tapado, procederé a lijar con papel de lija número 320 para preparar la superficie para el acabado brillante. Después de 3 capas de laca nitro brillante, este es el resultado obtenido. A continuación, procederé a instalar sus nuevas cuerdas y realizar las primeras pruebas. En este punto, la guitarra está totalmente terminada, y este es el resultado de toda la restauración y reparación profunda realizada. Como se puede observar, las cicatrices son prácticamente imperceptibles, y este instrumento ha vuelto a la vida. Si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte para apoyarme. A continuación, te dejaré con una breve prueba de sonido. Hasta la próxima.